Bien, y el domingo, hace 2 domingos, el hermano José Carayol, que ha sido anciano de la iglesia, bueno, no deja de serlo, pero está ahora en Torrevieja, nos habló de ¿dónde estás? A mí, a ti. Dios te dijo, ¿dónde estás? Y te dijo también, ¿dónde está tu hermano? Y el domingo pasado, el hermano Rubén Morillo, la verdad que hablo de mí, mi testimonio fue también un mensaje muy bendecido. Hasta él compartió y fue valiente una debilidad que él tiene, y tenemos todos. Habló, ¿qué opinión tiene tu entorno de Dios? Y yo aquí en el título que él puse, ¿qué opinión tiene tu entorno por aquello que ve de Dios en tu vida? Y estos 2 audios fueron puestos en Vida Nueva, pero si alguno no está, se lo puede pedir a Pau y él se lo puede enviar. Sería importante que lo escuchemos y volvamos a escuchar. Pero en esta mañana yo quiero hablar de ser lo que decimos ser o aparentar ser lo que no somos. La identidad tiene que ver y está relacionado con la utilidad de mi vida, y esa utilidad de mi vida no está marcado en primer lugar por lo que hago, sino por lo que soy, qué pienso, cuál es mi carácter, cuál es mi conducta, y también en las relaciones. Y esto, por más que yo trate de ocultarlo y tengo que ocultarlo, bueno, delante de Dios no se puede ocultar nada, pero finalmente algunas de las cosas que somos salen en las relaciones. En la familia mismo, nuestros hijos no ven decir algo, pero después en la práctica pueden ver otra cosa. En el trabajo testificamos de Cristo, pero quizás cuando ven en ciertas situaciones, a veces hasta he escuchado que me han dicho y que han dicho, tú eres cristiano, ¿no? Por eso es muy importante que la iglesia de Cristo, que tiene que vivir un avivamiento, ese avivamiento tiene que ver con la identidad. Por eso la visión clara que tenemos, olvídate de mí, acá todos somos hijos de Dios, siervos y esclavos de Jesucristo. Este avivamiento tiene que ver con que reflejemos la identidad de Dios en Cristo, la semejanza a Dios, y punto. Eso se va a ver. Y si algo no se ve o hay cortocircuitos, nadie tiene la culpa, cada uno es responsable. Una luz bajo la mesa, una virgen despistada, tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale. Y así sigue nombrando. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Cristianos sin agallas. Este es el mensaje que orando me dio el Señor, ¿no? Y esto está centrado, el mensaje del domingo pasado tiene mucha verdad del Señor para nosotros, porque tiene relación el versículo de esta mañana. Una de las cosas más importantes en la vida es que tenga gusto para uno y podamos ser instrumentos o saleros que podamos darle gusto a los otros, empezando por casa. Claro, quizás tú dirás, pero bueno, chocolate por la noticia, pero la realidad no, podemos decir, la tengo clara, pero la realidad que vivo y que vives a veces, o gran parte o no, o en forma minoritaria no es tan así. Por eso el versículo que Dios quisiera clavar en esta mañana es, aunque podríamos ponerlo en primera de singulares, vosotros sois la sal
de la tierra. Pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice, pero si la sal se desvaneciese, es decir, que si desaparece su función, sus características, y finalmente, por lo tanto, no puede cumplir la función que es dar gusto a las comidas. Y todos los que estamos aquí cocinamos, puede haber alguna excepción. Y el que tiene la tensión alta quizá usará otros condimentos, pero la sal es fundamental. ¿Y qué cara ponemos, qué rostro ponemos cuando una comida no tiene sal? Podríamos decir el azúcar, aunque tampoco muchos pueden usar azúcar, de otra parte sí, pero igual que el azúcar cuando tomamos un café con leche. Que estamos hechos y Dios nos hizo para que mi vida tenga gusto. Vamos a empezar por eso, que mi vida tenga gusto. Porque si mi vida tiene gusto, tiene sabor, sabores agradables, como las comidas diversas y postres diversos, o primeros o entrantes o segundos que te puede gustar. Si la vida tiene gusto, pase lo que yo pase, seguramente, automáticamente voy a dar gusto a los que están a mi alrededor. El versículo inicia con una afirmación. Y lo voy a poner en primera de singular. Yo soy la sal de la tierra. Características principales: dar sabor a los alimentos y preservación también de ellos. Y también la sal provoca sed. Y cuando se pierden estas propiedades, estas características, lo que decía recién en la canción, tengo una sal que ya no sala. Cuando vamos a ver las causas, y las vamos a pasar rápidamente, porque son causas que de todas maneras, como algunos hermanas me han comentado, en este último tiempo, el año pasado, este tiempo, el Señor a través de diferentes mensajes o enseñanzas nos ha hablado, pero cuando la sal no sala, no cumple su propósito. Y cuando tú no experimentas que tu vida tiene un gusto, un buen sabor, a pesar de que pases lo que pases, y cuando te das cuenta que no das buenos sabores y no das gusto y no salas a las personas que están a tu alrededor, te tendrías que preguntar e ir delante de la presencia de Dios y decirle a Dios, y el mensaje de los 2 últimos domingos nos está llevando a eso, decirle: Dios, ¿qué me pasa? Porque tú y yo somos los saleros. Pero la sal, el camino, la verdad, la vida, es Jesucristo. Y el salero tiene que estar con sal para poder salar, y mi vida tiene que estar llena de Cristo, de su vida, de su carácter, de su gusto, para poder bendecir Él a las personas, para poder ser medios de salvación y de edificación a las personas, y también para preservar mi vida y para preservar las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor. Y tengamos en cuenta, al abrir, si quieren, en 2 Corintios, capítulo 3,
Voy a leer desde el capítulo 2, 14 al 17 y después del 3, del 1 al 5. Segunda Corintios 2, 14 al 17 y después sigo hasta el 5 del capítulo 3. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, esta función de salar tiene que ver con la identidad, porque Pablo aquí lo dice claramente, que la vida habla más que 1000 palabras, y para él como siervo y para su equipo, lo que vale la recomendación son los propios hijos de Dios. Es decir, que habla de cartas aquí, cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. Es decir, que para poder salar, la palabra tiene que estar escrita en mi vida, en el Espíritu Santo, en esa comunión con Dios, para que de esa manera mi vida tenga gusto y yo pueda salar a los demás. Y fíjense, la pregunta cuando decimos de ser sal, después dice de ser luz en Mateo. Pero si ustedes abren en Mateo 5:3, lo pueden abrir, van a darse cuenta que anterior a eso, en el contexto del Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, que se lo recomiendo, quizás alguno lo está meditando en esta semana. El contexto, cuando llega a decir, vosotros sois la sal de la tierra, es el de las bienaventuranzas, el de las virtudes del Hijo de Dios. Es decir, más que feliz, el que es pobre de espíritu, el que llora, el que es manso, el que tiene hambre y sed de justicia, de hacer lo que Dios le agrada, de llevar a cabo las demandas de Dios. Bienaventurado, dice, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que tienen higiene integral en su vida, santidad y salud integral en su vida. Bienaventurados los pacificadores, y luego también los que son y padecen persecución por mi causa. Y luego habla del ojo por ojo, pero yo os digo, y habla un montón de cosas que tienen que ver en definitiva con el ser.
Y fíjense, en Mateo 13:32 hay un versículo que habla, hay muchos versículos, pero que hablan del reino de Dios, que dice, 13:32, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido él es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y luego dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y hay un montón de cosas más que hablan que cuando hablamos de ser hijos de Dios y de pertenecer al reino de Dios, lo que hace el Hijo de Dios en el ser y hacer multiplica, es potencial, no es sumar. Es decir, lo que nosotros hacemos, lo que ocurre es que esto nos lleva a una pregunta, ¿no? La levadura también habla de lo malo, bueno, en el Antiguo Testamento habla que hay que sacar la levadura, es decir, lo malo, el pecado, pero acá está hablando de levadura en la característica que si uno pone en la harina, se fermenta y crece, y crece aquellos 10 veces más o 5 veces más. Es decir, que la pregunta que te tienes que hacer, y me tengo que hacer, ya sea en la iglesia, ya sea en los que se pierden, ya sea para edificación o para destrucción o para salvación o para perdición, pero tú te das cuenta que estás produciendo, estás salando, estás en lo que haces, ves esa potencialidad, es decir, ese potencial, no que sumas, que multiplicas, ¿lo ves en tu vida? Porque si la iglesia quiere ser sal, estamos viviendo los últimos tiempos, tema que están pidiendo y que lo veremos más seguido. Pero en los últimos tiempos dice, y cuidado, no mires al otro y yo no miro al otro, dice que muchos apostatarán de la fe, darán la espalda, estarán en contra, se alejarán de la fe. Y habla que el amor de muchos se enfriarán. A veces cuando charlamos, a veces sale el amor y a veces se dice, y falta amor entre nosotros. Pero el que pesa los corazones no soy yo, olvídate, ni tú. Pero a lo que va el Señor es la levadura. ¿Está en la nevera? ¿La levadura está en la nevera? La iglesia está encerrada, no los misioneros solamente. Los hijos de Dios están encerrados en su propia casa, en sus propias cosas, en sus propios temas. Y nadan hacia adentro. Claro, acá lo presenta, ustedes lo pueden escuchar. Yo después puse todo lo positivo. Pero me gustaría, en realidad, poner en positivo todo lo que dice Alex Sampero en su canción, porque realmente él está con la gente, se relaciona con la gente, con los que se pierden y con la Iglesia de Cristo por su ministerio. Y esto lo dice desde el profundo de su corazón. Es un hijo de Dios como tú y como yo. No es porque es famoso, es más que tú que yo. Pero está con la gente y puede ver esto en la iglesia cuando visitan América Latina, acá. Y llega a decir esto porque Dios lo está diciendo a través de él y lo dice a través de su palabra. Y está apoyado por la palabra. No está diciendo ninguna herejía. Por lo tanto, hermanos, lo voy a decir en forma positiva. Mi vida se tiene que multiplicar en bendición para mí, para mi familia. No digo que primero tiene que ser... que yo tengo que ver que tiene gusto mi vida,
quizá en lo que es sal, pero podríamos darlo en otro sentido, que tiene sentido de mi vida, que tiene utilidad a mi vida, que mi vida no pasa dentro del salero, mi familia, yo, testifico a uno, mi familia, yo, y así mi trabajo, mis vacaciones. Estoy hablando de la iglesia en general y en la iglesia en particular, dice el Señor. El Señor no está diciendo que no disfrutemos de la vida, pero nos estamos equivocando si nos damos cuenta que mi vida no multiplica. Nos estamos equivocando. Y las causas en donde se describe que quiero pensar que Dios no tiene que resucitar a vida nueva. No estamos en ese punto. Quizá que necesitamos oxígeno. Estamos ahí en el tire y afloje, frío y caliente, frío y caliente. No sé si hay algún tibio que lo muestre el Señor. Yo no soy. Estoy hablando de nosotros, me incluyo los que hoy no pudieron venir. Pero habla de que una de las señales es que la Biblia es un libro olvidado. La Biblia ya no habla. La Biblia es, uno de los títulos de la Biblia versión popular es Dios habla hoy, cada día habla. Y la pregunta es, ¿qué te habló ayer? ¿En qué te cambió ayer? ¿Qué te mostró ayer? ¿Qué te guió ayer? Para que tú lo obedezcas, pero si tú o yo no, lo paso rápidamente porque se ha hablado varias veces en este sentido. Una alabanza y una adoración de rutina. ¿Cómo es tu adoración? ¿Cómo yo quizás ustedes me ven cuando estoy cantando y en mi casa, justo uno de los videos de Alex San Pedro me llevó a hacer un poco de gimnasia? Porque es lindo adorar al Señor, porque agrada adorar al Señor. Vale la pena disfrutar, adorar por todo lo que Él es. Y tú, ¿cuál es tu alabanza o tu adoración cuando pasa la mañana, la tarde, el mediodía, la noche, cuando sea? ¿Cómo es? ¿Es algo rutinario? ¿Una oración estereotipada o vibras? Pero una señal de una iglesia muerta es que es rutina. La alabanza o la adoración es una rutina. Tercero, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia desconocida. Y lo uno a la otra, que habla de divisiones y contiendas, una enfermedad crónica en Argentina y en España. Por eso cuando llegué, habiendo recibido la información de la Iglesia de España, puse el versículo que el Señor me dio para que esté, y está hasta el día de hoy en la pizarra. Solícitos en guardar. ¿Cómo sigue? Solícitos en guardar la unidad en el espíritu, me había olvidado, en el vínculo de la paz. La paz en Filipenses está emparentada con la gentileza, con el gozo. No voy a hablar de eso, pero es una de las cosas que pasa. ¿Qué es eso de llenura del Espíritu Santo? Hasta criticamos a otros cuando hablamos de llenura. Yo no necesito la llenura, pero la llenura tiene que ver con el salar o no salar, con el hecho de que mi vida tenga gusto o no tenga gusto. Y cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, hablamos que podemos andar en el Espíritu, es decir, que escuchamos al Espíritu en la palabra y caminamos de acuerdo a ello y adoramos a Dios con una adoración viva, donde cantamos, oramos, y tiene que ver con la vida en la carne, que produce todo lo que produce la carne, contienda, disensión, orgías y un montón de cosas. Pero la palabra dice que también esto tiene que ver de salar o no salar, si uno es oveja o uno es cabrito. Esto lo dijo Jesucristo. La oveja acepta la corrección, busca el calor espiritual de los demás, saben que en la iglesia no necesitamos, oran y ayunan por la unidad del pueblo de Dios, están listas a ofrendar, a diezmar voluntariamente, y aunque vengan tempestades, permanece fiel a su Señor, como lo dice Pablo en Romanos 8, 35, 38 y 39. Pero los cabritos son aquellos cristianos que siempre hay que exhortar con vara. Nunca se corrigen
Y aunque llevan algunos años o décadas en el Evangelio, todavía hay necesidad de darle leche espiritual. No pueden digerir la vianda, comida nutritiva, que es sana, que renueva, que cambia el pensamiento, estructuras. Viven llenos de celos, contiendas, disensiones, siguiendo el mal ejemplo, como dice en 1 Corintios capítulo 3. Y en 1 Corintios 1:10, esto tiene que ver con la sal, si salamos o no. Cada uno lo podemos evaluar. Dice, os ruego, en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todas unas mismas cosas y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Es decir, hermanos, estas causas que les he mencionado, estas 4 causas, tienen que ver con el hecho de que si somos sal o no somos sal, que el Espíritu esté guiando nuestras vidas, que produzcamos edificación y guardemos la unidad que en este momento mantenemos, por la gracia del Señor hasta el día de hoy, tiene que ver con esa conexión, con esa presencia de Dios en nuestra vida. Y voy a terminar con un ejemplo. Quizás ya están cansados. Atrás se escucha bien, ¿no? Bien, muy bien. Tú vas caminando y vas conociendo a los vecinos. Perdón, Pau. Si camino no sale bien, ¿no? El audio. Vale. Tú vas caminando con los vecinos. Vas caminando y vas saludando y conociendo a los vecinos. ¡Tac! Hay un conflicto entre 2 amigos. ¡Tac! El yerno, hay 2 yernos y no estoy haciendo broma, porque sé que es un tema delicado. Hay 2 yernos y una suegra que no se llevan bien. La sal, sala. La iglesia, sala. El Hijo de Dios que forma parte de Vida Nueva, sala. ¿Qué puede hacer uno? Yo hablo con ustedes y ustedes me muestran conflicto entre un matrimonio de al lado, ahora me acuerdo, de al lado de tu casa, y me muestras conflictos en tu trabajo, y la jefa que es injusta, y el jefe que estoy pidiendo igualar un turno, y no, hay un montón de cosas. Pero en estos 2 ejemplos que yo doy, yo puedo hacer 2 cosas. Salar o no salar. ¿Cómo puedo no salar? Voy a orar para que la suegra se reconcilie con los yernos o con el yerno, porque uno me falta todavía. Hay algo de mucha raíz, de muchos años, décadas. Bueno, si no salo, en lo negativo que canta Alex San Pedro, ¿dónde queda la sal? ¿Dónde queda la sal? En el salero. Imagínense una comida. ¡Ey! No está salada. No, pero estoy tranquilo acá, déjeme tranquilo. Dice un granito de sal que está aquí, dice, en coro dice, estamos bien acá, déjenos tranquilos que no quiero que me echen y ya no exista, ¿no? A veces, tú y yo somos iguales. Hay compañeros y compañeras que aunque muestran que son fuertes y muestran los dientes, aunque hay 2 personas que dicen no me voy a reconciliar jamás, hoy están reconciliados, un yerno con su suegra. Y 2 amigos del grupo que tengo ahora están peleados por una pavada, por una silla, como la Segunda Guerra Mundial, que en un pequeño país, por una pavadita, se armó toda la guerra entre 2 bandos, entre 2 grupos de países. Hermanos, y podía contar, y no es para mi gloria, no es para tu gloria. Me gustaría que el 30 de junio, que seguramente lo hay, haya testimonio de cómo sala el Señor a través de ti, que eres el salero. ¿Por qué? Porque si no la vida no tiene sentido. Es decir,
Por eso el título del mensaje decía, perdónenme, ya llego. Ser lo que decís ser, hijo de Dios, multiplica. No estoy hablando de prosperidad de dinero, pero les tengo que decir, porque este último mes, 2 meses, el Señor me sorprendió de una manera tremenda. Si dejas tierra, hijos, hija, madre, padre, te daré 100 veces más. Y no estoy hablando de ser rico, hermanos. Me sorprendió y solucionó un tema que tenía en una forma milagrosa y con lo mejor que lo tenía que solucionar. Multiplica, hermanos, multiplica. Y no hablo de dinero, porque a veces te multiplica el dinero y le dices a Dios, ahora déjame tranquilo, gracias por el dinero, pero ahora vivo la vida yo. No, mi vida no me pertenece. Si quiero sanar, mi vida no me pertenece. Mi vida le pertenece al Señor. A veces, sí, es verdad lo que dice Alex San Pedro, a veces me siento, y quizás soy yo también parte de los oyentes, como que estoy predicando en los valles de los huesos secos cuando estoy en el barrio. Seguramente, cada uno en su trabajo quiere ver frutos, ¿no? Quiere producir para después recibir la nómina. Tiene que trabajar bien para recibir la nómina, que si no afuera. Y fructificar y recibir la nómina a fin de mes, el dinero es bueno, porque uno trabajó bien y recibe. Cuando uno está trabajando en su vocación, quiere ver frutos. Pero a veces el corazón del Señor se rompe, está roto, porque nosotros no nos quebrantamos y no nos rompemos delante de Él. ¿Saben? Cada cosa que dijo Alex San Pedro la puse en positivo. Y perdónenme, iba a terminar, pero tengo victorias en la vida diaria, gente en el templo sensible a la necesidad de la gente, una ofrenda ofrendada y no en el banco, las promesas cumplidas, el maná fresco para darle al hombre, la palabra produce calor a aquellos que tienen frío, cristianos con agallas vehementes que arrebatan al enemigo, a las personas que serían el infierno, y podía seguir, en positivo lo puse. Y yo quiero que la iglesia del Señor, dice Él, que es el jefe, yo quiero que aquellos que son mis discípulos, hijos míos, hijas mías, multipliquen en mi mano. Quiero que no sean rebeldes, quiero que multipliquen. Y si están en mi mano, como el pan y los peces, multiplican. Como la levadura que leuda, se multiplica, no suma, multiplica. Y hermanos, esta casa de oración, o en Almazora, o en Benicassim, o en el barrio, el pueblo donde vives, de Castellón, o en el pueblo donde vives, tú tienes que ser un potencial en las manos del Señor. ¿Y saben cómo se va a ver eso? Porque los vecinos, ya sea para perdición o salvación, van a decir realmente gracias. No lo van a decir con estas palabras, pero van a decirte, le das gusto a mi vida, me estás dando ánimo, me estás dando salud, me estás dando buenos consejos, estás queriendo reconstruir la vida de mi matrimonio, estás queriendo que me reconcilie con mi hijo, estás pidiendo, ahora me acordé de otro hecho, estás ahí con los proveedores, los clientes, en la universidad, en el trabajo. No puedes pasar desapercibido. Y me gustaría, para terminar, que Pau ponga, vamos a apagar la luz, Peter, y vamos a terminar con la segunda canción de Alex San Pedro, para luego pasar a la cena del Señor. Vamos a